Hola, continuamos con el curso de resistencias fijas. Y bueno, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Pues bien, el manejo de múltiplos y submúltiplos cuando necesitamos medir resistencias. Bueno, les platico. ¿Por qué es necesario manejar múltiplos y submúltiplos? Porque los displays de los multímetros no tienen tantos dígitos. Observen aquí, tenemos a un multímetro preocupado, ¿verdad? Porque solamente nos puede mostrar cuatro dígitos. Y por ejemplo, imagínense que tenemos a una resistencia de 10.200 ohms. Entonces, 10.200 es una cantidad que está formada por 5 dígitos y ya no cabe en lo que es la pantalla del multímetro. Por eso es necesario que sepamos convertir a múltiplos de ohms y poder dar el valor de una manera más sintetizada, con menos dígitos, para que quepan en la pantalla de los multímetros. Bueno, entonces vamos a mostrarle que lo que le estoy comentando, aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Si tenemos a una resistencia de 100.000 ohms, aquí está el valor, miren, y el número 100.000 pues está conformado por 6 dígitos y aquí en la pantalla pues no nos cabría. Entonces vamos a conocer los múltiplos y sus múltiplos. Miren, observen, aquí tenemos las tablas de múltiplos y submúltiplos que aplican tanto para medir resistencias como para cualquier unidad. ¿Okay? Por ejemplo, normalmente cuando se compran las tortillas, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cotidiano, vamos y pedimos 1 kilo o 2 kilos, depende, ¿no? Depende cuánto se consuma en el hogar, pero hablamos de kilo y son kilogramos. Entonces, si nosotros llegáramos a pedir a la tortillería, me da 1.000 gramos de tortillas, como que desconcertaríamos a la vendedora o al vendedor de tortillas. Usamos normalmente un múltiplo, que significa 1.000, que es este que está por aquí, miren. Entonces, eh, cada unidad tiene para medir o para representar múltiplos y submúltiplos, de tal manera que es más cotidiano para nosotros manejar las cantidades expresadas en otras, eh, no en otras unidades, sino en otros múltiplos o en otros submúltiplos. Por ejemplo, si estás ubicado en la ciudad de Orizaba y te preguntases qué distancia hay de Córdoba a Orizaba, pues la distancia se mide, o la longitud se mide en metros, pero para hablar de distancia entre ciudades, normalmente utilizamos también a los kilos, utilizamos y nos referimos a kilómetros, ¿ok? Bueno, nuestras memorias de almacenamiento, las memorias USB, estamos hablando de que se expresan en que de 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, ¿ok? Entonces aquí tenemos esa unidad por aquí abajo, miren, gigas. Y los discos duros ya más grandes, ya estamos hablando de los teras, aquí están los teras, que son múltiplos para expresar mucha cantidad de una unidad, ¿ok? Y los submúltiplos, bueno, pues cuando hablamos, por ejemplo, de unidades de longitud muy pequeñas, ya no hablamos de metro, sino hablamos de milímetros, por ejemplo. Cuando hablamos de cantidades de tiempo muy pequeñas, ya no hablamos de segundos, que es la unidad básica, hablamos de milisegundos, o cuando algo es muy rápido, incluso decimos microsegundos. Por eso quise que vieran esta tabla donde están todos los múltiplos y todos los múltiplos que normalmente se utilizan para representar eh, variables físicas. En nuestro caso, no se estresen, ¿verdad? De todas estas, vamos a utilizar normalmente la de los kilos y la de los megas. Y es necesario que aprendamos cómo convertir de ohms a kilo ohms, de ohms a mega ohms o viceversa. Para eso vamos a ver los siguientes ejemplos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una resistencia expresada en ohms. Observen, supongamos que después de que apliquemos el código de colores, tenemos que una resistencia es de 2.200 ohms. ¿Cómo convierto estos 2.200 ohms a kilo ohms? En este número, en este 2.200, el punto decimal está aquí, miren.
ahí donde está ahorita el ratón, aquí donde está el cursor. En una cantidad entera, el punto decimal siempre está hasta el extremo derecho. Y para convertir de ohms a kilo ohms, lo único que tenemos que hacer es correr el punto decimal 3 posiciones a la izquierda. ¿Ok? Entonces, si el punto está aquí de manera virtual, porque cuando es un número entero no lo escribimos, pero ahí está, en este punto, miren, y lo recorremos 3 posiciones a la izquierda, entonces nos queda, miren, 1, 2, 3. Y nos queda el número 2.2. Y así hemos convertido 2200 ohms a 2.2 kilo ohms. Y ahora, si quisiéramos convertir estos kilo ohms a mega ohms, pues el punto que está aquí se recorre otras 3 cifras a la izquierda. Entonces lo recorremos una y como ya no tengo números, agregamos ceros. Como me faltan 2 posiciones, entonces es necesario que agregue yo 2 ceros acá a la izquierda y me quedaría 1, 2, 3. Y así se forma el punto 0022 megaohms. Así de sencillo se convierte de ohms a kilos y de kilos a megas. Ahora, si tenemos ohms a miliohms, no se suele utilizar esa conversión, pero para practicar, el punto entonces no se recorre a la izquierda, se recorre hacia la derecha. Y como ya no hay números, se completa con ceros. Entonces, el punto que está aquí de manera virtual, si se recorre 3 posiciones a la derecha, genera el número 2.200.000 miliohms. Muy bien. Aquí hemos puesto otros ejemplos. Observen, por ejemplo, si tenemos 100 kilos, aquí está fácil. ¿Cómo sé hacia dónde se corre el punto? Estoy en kilos, ohms, y me quiero convertir a ohms. Ah, bueno. Entonces el punto se recorre a la derecha. ¿Ok? Estoy en ohms y quiero convertir a kilos, entonces el punto se recorre a la izquierda. Tienes que ver en dónde estás ubicado y a qué quieres convertir. Por ejemplo, en este ejemplo observen, 0.0018 mega ohms. Si quiero convertir hacia kilo ohms, ¿cómo? Los kilos están a la derecha de los megas, entonces el punto se recorre a la derecha. Y aquí quedaría, ¿cuánto quedaría? 3, 2, 1, 0. Quedaría 1.8 kilos, ¿ok? Porque el punto lo recorrimos 3 posiciones a la derecha. Y aquí iría 1.8 kilo ohms. Y este 1.8 kilo ohms, si lo quisiera yo convertir a ohms, tendríamos que correr el punto hacia la derecha. Y se convertiría en 1800 kilo ohms. Y si lo quisiéramos convertir a miliohms, otra vez 3 posiciones a la derecha y obtendríamos el valor en miliohms. Entonces, es necesario, por eso están estos ejercicios para que los realicen, es necesario que aprendamos a convertir entre estos múltiplos de los ohms para que el multímetro, cuando nos dé la lectura, nosotros comprendamos qué es el valor que estamos midiendo. Imagínense que ya calculamos la resistencia y nos dio 100.000 ohms y el multímetro me pone el valor de 100 en la pantalla, quiere decir que me está dando estos 100.000 ohms, pero expresados en kilo ohms. ¿Y por qué? Porque el multímetro no tiene tantos dígitos para mostrarte esta cantidad. Entonces, hay que convertirlo a kilo ohms para que obtengamos el 100 y ya ese 100 lo puedas visualizar en la pantalla del multímetro. Así es este tema de múltiplos y submúltiplos. Repásenlo por favor, porque sobre ese, en la actividad que va a referirse a este tema, voy a poner una tablita similar a esta que tendrán que llenar y ya cuando hagan las mediciones de las resistencias de manera práctica, van a quedar más claro la lectura que nos da el multímetro. Bueno, pues eso es todo. Estamos a la orden para cualquier duda. Escriban en los comentarios y estamos
para servirles también en el grupo de WhatsApp. Hasta la próxima.